todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Te veo ya en modo Fórmula Uno, ¿no? Que este fin de semana Sí, sí. hay Gran Premio. Vale, vale. Muy El bien, Festival Wonder, ¿eh? El perfecto. Gran Premio de Imola. Anda. Pues mira, la reacción de hoy la trae Renobob. Y claro, esta reacción, pues es de una cantante, pues si no es de sus preferidas, casi casi. Yo diría que es su favorita, que es Reno, ¿vale? El tema se llama Calling. Y vamos a hablar un poquito de ellas, bueno, tanto de la canción como de la artista, me refiero. Por un lado tenemos, vamos a ver, la música, ¿vale? Está compuesta tanto por Reno como por Takeshi Matamura. Y aparte de ella cantando, está Shinichi Kobayashi en la guitarra, Shohei Koyama al bajo, perdón, y Masa a la batería. Bien, pero vamos a, aparte de decir solamente quiénes están ahí integrando lo que vamos a ver, pues, bueno, Reno, que todo el mundo la conoce por su nombre artístico, ¿vale? Esto viene de Rino Nikaido. Y bueno, sabemos que es cantante, pero también es compositora y es una artista, pues, multifacética, ¿no? La conoce que yo la conocía desde Aldius, no sé tú, David, pero yo a partir de Aldius Sí, claro. empecé a conocer a esta cantante y bueno, como en 2018 tuvo diferentes problemas de salud y tal, pues dejó la banda y emprendió una carrera en solitario. Em, Aunque bueno, hay rumores de reencuentros, lo mismo. Ya sabéis que Aldius está con, digamos, con la vacante de cantante y no sabemos si próximamente habrá una reunión, pero bueno, de vez en cuando se juntan algunas de ellas para tocar, así que, de hecho, en breve van a tocar, así que bueno, la esperanza nunca se pierde, David, de que vuelvan al Dius como con una cantante, digamos, fija, ¿no? Fija. Ya sea Reno, ya sea Rina, la que sea, ¿no? Pero Aldius es un grupo que necesita y debe de tener una cantante. Rina no, Rami. Rami, perdón, sí. Es que, perdón. Una preguntita. Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba el guitarrista? Ah, ya, ya. Shinichi Kobayashi, ¿no? ¿Ese no era de la Kami? Pues posiblemente, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podría ser. Sí, 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 sí. Efectivamente. Podría ser perfectamente de la Cami. Bien. En cuanto a la canción, ¿vale? Pues Colin es de sus canciones más famosas como solista. Se lanza en 2022. Y esta canción pues fusiona pues pop electrónico con lírica introspectiva. Es decir, que bueno, es una mezcla curiosa, ¿no? Nuevamente es de estas canciones que te crea una atmósfera, tiene sintetizadores, percusión sutil y tal, así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece aquí Renault. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. 何気なく過ごす白い肺の膨らむ音まで響くそこの世界は濁る無口のまま眠る朝日が照らし出す物語に This is a calling 終わりのない孤独を引きずりなが
Bueno, pues efectivamente es el Kobayashi De la Kami Band, sí. de la Kami, sí, efectivamente, de Baby Metal, porque hace poquito hemos reaccionado a esos guitarristas, ¿no? Que han ido formando parte de la Kami Band, ya sean con más o con menos tiempo, pero que han ido pasando por ahí. Guitarristas todos con una habilidad tremenda y bueno, que más o Y menos... aquí tenemos uno. Y aquí tenemos uno. Efectivamente. ¿Qué te está pareciendo de momento la actuación? Como introducción y esa atmósfera que decíamos anteriormente, pues la empieza a crear, ¿no? Sí, además que Reno he tenido que bajar el volumen Sí. porque canta que se me estaba metiendo en el cerebro. Y lo tenía al 16, creo. Lo he Mm, tenido que bajar porque está muy contundente. Y luego me está flipando la iluminación. Además con las luces que hacen como si tiraran rayos ahí. Madre mía, es alucinante. Y la voz de Reno que te envuelve. claro, Pues ya te vas metiendo, y luego ya las guitarras y la batería por detrás, pues ya, y el bajo, pues ya te terminan de hipnotizar, ya estás ahí metido y ya no puedes salir. claro. Hasta que no has dado tú al pause y ya te quitas del trance. Eso es. Mira, analizando un poquito lo que es la letra de la canción, ¿no? Em, en el verso uno habla de la habitación blanca, bueno, y la introspección, ¿no? Esa imagen de la habitación blanca y, bueno, el sonido del aire expandiéndose, los pulmones y todo eso. Al final la sensación es atmósfera de vacío y de aislamiento, ¿vale? Bueno, que ella es muy... Es decir, cada letra que analizamos de Renaud es bastante profundo, ¿eh? Porque supuestamente el sonido del aire pues simboliza la conciencia de la propia existencia y la fragilidad de la vida y todo eso. Em, Después tiene un estribillo que es el llamado del destino, ¿vale? Lanza frases como arrastrando la soledad interminable o rosa roja en un sueño fugaz, ¿no? Simbolizando la belleza efímera y todo eso. Después entramos en otro verso que va a decir la búsqueda y la guía. Dice deslizándose suavemente como si fuera guiada. Em, ¿Qué es lo que espera más adelante? Siguiendo la memoria hacia donde suenan las manos, ¿no? Es decir, todo esto es remontándose al pasado, buscando respuestas, consuelo y demás. Y después está la aceptación y la aceptación de la distorsión. Dice, esta vez está bien si la voz que interrumpe está distorsionada. Em, Porque sugiere una reconciliación, ¿vale? Con los errores y las limitaciones y finalmente termina con la lucha y la esperanza. Así que bueno, es todo un viaje esta canción en Sí. cuanto a la letra. Es impresionante. em, y ahora soy yo el que va a poner en tela de juicio lo que tú siempre dices del reggaetón. Es decir, aquí tenemos una letra que es casi una novela, ¿vale? En una sola canción que te da un viaje por, por todo ese sentimiento interior, ¿vale? Y hacia dónde quiere conducirse. Y después tenemos canciones que son poco más de 20 palabras y, y que después tienen un éxito tremendo. Es decir, no lo entiendo, no lo Escúchame, que el entiendo. otro día me saltó, no sé si fue en Facebook, dice, ¿cómo puede vender tantas entradas un tío para cantar esto? Y pone las primeras 6 frases de la canción, mm, ¿cómo era? Renacimiento, algo bíblico. Y digo, pero no voy a decir la palabra porque no vas a leer el pi, pero telita, ¿eh? Tela, 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 tela. tela, tela. Ya te mandaré la captura para que lo pongas ahí en las publicaciones y nos echemos unas risas. Perfecto. Porque Bueno, tela, ¿eh? no, no, telita, telita.
Venga, seguimos. 休みないよそうまた這いずる赤い日が導かれてゆくよゆらゆらすり抜けてその先に待ってるこのに This is a calling 手のなる方へ記憶をたどりながら This is a calling 遮るような歪んだままでもいい 闇に飛び交う想い高く舞い上がれば This is a calling ゴールのない孤独を操りながら This is a calling 怯えたまま震えたままでもいい This is a calling 終わりのない孤独を引きずりながら This is a calling 儚い夢ローランに赤いバラ Se te había olvidado quitarte el sombrero, ¿eh? Sí, me ha dejado ahí tan metido. Es que además, entre su voz, las guitarras y la ambientación que te pone por detrás ahí un bosque o un eclipse, los violines y tal, pues ya la han terminado de rematar. Ya te digo. Esta canción tiene de todo. Es decir, me vuelvo a quedar con el tema de la atmósfera y todo eso. Así que nada. ¿Y con qué sentimiento ha cantado Reno? Sí, eso desde luego. Le han metido en ciertas partes un poquito de efecto, ¿verdad? En la voz. Y Sí, pero no, no, tampoco. pero me refiero a que le queda bien, que no es. Es decir, cuando se mete para darle un matiz distinto, está bien. Cuando se utiliza un efecto de voz para maquillar el que un artista que no sabe cantar, es otra historia diferente, ¿vale? Pero en este sentido lo que hace es, mm, al igual que una guitarra, ¿no? Busca un efecto u otro porque quieres buscar, estás buscando una sonoridad, un color especial al sonido, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho con la voz en este sentido. El estribillo me volvía loco, ¿eh? Está increíble, me ha encantado. Es que Reno empieza a cantar y te atrapa, ¿no? Sí. Y luego las dos guitarras y la batería se le escuchaba un poco menos. Estaba ahí un poquito bajita. O no sé yo, es que han subido mucho el volumen de Reno para que destaque más. Pero la batería estaba ahí un poco más. Pero las dos guitarras han estado ahí a la par. Ujú. Y el bajo se escuchaba también, pero la voz de ella, cuando ella cantaba, se ponía por encima. Sí, porque eso es una elección personal a la hora de estructurar el sonido. Quieren que destaque, pero Sí, sí, claro, claro, las obviamente. guitarras sí tenían mucha presencia. Mm.
Y después he visto por ahí un sintetizador que no se Sí, veía sí, quién los tocaba. violines, que imagino que serían alguna pista. Claro, efectivamente. Bueno, pues muy bien. Gracias, Renovob, como siempre, por traernos a Reno en esta reacción. Y bueno, ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones extras. Por otro lado está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como el amigo Renovob. Y dependiendo del Patreon tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Bien, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si ves una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Y por aquí os van a recomendar reacciones nuestras y en el logotipo del canal te invita a suscribirte o a unirte. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.